Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a este webinar llamado Trastornos Gastrointestinales. Mi nombre es Mari Carmen y me gustaría presentarles a la doctora Ana Laura Cuevas, quien es parte de nuestro equipo médico de MIDOC Online. Muchas gracias, doctora, por su apoyo. ¿Qué le parece si antes de comenzar con este webinar nos cuenta un poco sobre usted, de dónde es egresada y así? Gracias, Mari Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues soy la doctora Ana Laura Cuevas, a sus órdenes. Soy médico general. Soy parte del equipo de MIDOC Online y tengo el gusto de estar trabajando en esta empresa desde marzo. Soy poblana, soy egresada de la UAP y me dedico pues a la medicina general aquí en la ciudad y actualmente también con esta práctica de la telemedicina, ahora atendiendo pacientes a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar también quisiera contarles a todos un poco la dinámica. Lo que haremos es, bueno, va a dar su ponencia a la doctora y al término de esta ponencia abriremos un espacio para preguntas y respuestas, mismas que pueden ir escribiendo, ya sea aquí en el campo de preguntas y respuestas o directamente en el chat. Y bueno, le iré leyendo las preguntas a la doctora y ella nos hará el favor de contestarlas. Muchas gracias y bueno, voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Listo. Pues bueno, vamos a entrar en el tema. Es un tema que a mí particularmente me gusta mucho la gastroenterología y es un tema pues de relevancia para todos, ¿no? Ya que el proceso digestivo es fundamental para la vida y todos tenemos que enfrentarlo día a día. Voy a hacer la presentación. Voy a poner aquí un temporizador para respetar el tiempo y el tiempo de todos también. Y si durante la explicación, si durante mi ponencia tienen alguna duda, por favor levanten la mano. Es probable que yo no los vea, pero si me pueden ir avisando, se los agradezco. Bien, al final de la sesión vamos a hacer las preguntas. Y bueno, vamos a empezar por hablar acerca de lo que es el sistema digestivo. Nuestro cuerpo pues está compuesto por diferentes sistemas que nos mantienen en funcionamiento, ¿no? Y uno de los más importantes es el sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por una serie de órganos, ¿no? Una serie de órganos huecos, por así decirlos, y una serie de órganos macizos, como lo es el hígado, por ejemplo, ¿no? El páncreas. Y todo el tubo digestivo, pues es la parte que tiene, es como un canal, digamos, una vía, ¿no? Donde se lleva a cabo todo el tránsito de los alimentos y, bueno, tiene la función de degradar los alimentos que nosotros consumimos, fraccionarlo en partículas pequeñitas para que el cuerpo los pueda absorber, ¿sí? Los carbohidratos, las proteínas, las grasas se fraccionan en partículas pequeñas para que nuestro cuerpo pueda absorber sus nutrientes. Lo ideal es que este proceso se lleve a cabo de manera amable, de manera indolora, que no sea ninguna molestia. La mayoría de los seres humanos nacemos con un sistema digestivo saludable y a lo largo de nuestra vida, pues se nos va deteriorando, se nos va descomponiendo en algunos casos y gran parte de estos problemas digestivos están en nuestras manos, ¿no? Una parte de la función digestiva es automática en el cuerpo, depende de las hormonas, depende del sistema nervioso autónomo y no podemos controlarlo, al menos no conscientemente. Pero una parte muy importante de la digestión, y yo creo que esa es la parte relevante en este tema, es que es uno de los sistemas que depende mucho de nuestras acciones. Y bueno, específicamente de nuestra alimentación. El proceso de digestión es muy importante desde el nacimiento del ser humano. La relación que tenemos con la alimentación se va forjando desde el principio. Si el proceso digestivo se lleva en un ambiente amable o si es en un ambiente de estrés desde la infancia, con restricciones, con imposición, si es
si el tiempo de comida es un momento estresante para un niño, si los alimentos y las cantidades que se sirven de comida a los pequeños no es la adecuada para el tamaño de su estomaguito, ¿no? Cuando somos pequeños, pues el estómago es un espacio muy pequeño y muchas veces sucede que en las familias pues se les obliga a los niños a comer la cantidad de alimentos que el adulto considera que es lo adecuado para el niño y ya desde ahí se empieza a descomponer nuestra digestión, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene un mecanismo inteligente y maravilloso, de manera que cuando el estómago se distiende, bueno, empezando por el estómago, desde la masticación, el proceso digestivo se empieza a generar enzimas para degradar los alimentos desde la boca, desde la masticación. Cuando el alimento llega al estómago y empieza a generar, a llenar la cámara gástrica, cuando llega a una distensión adecuada, el estómago le avisa al cerebro que ya empieza a estar satisfecho y entonces se activa un mecanismo que es la saciedad y es cuando se nos quita el apetito, cuando ya nos estamos sintiendo llenos. ¿Qué pasa en la infancia? Si desde niños, pues por la cultura, por pensar que es lo correcto para un niño, se nos obliga a comer aun cuando el cuerpo ya está satisfecho, cuando ya sucedió ese mecanismo, se empieza a descomponer, ¿no? Porque la persona sigue comiendo y comiendo y aunque el estómago ya estaba en su capacidad máxima, empieza a estar sobrealimentada una persona y empieza a haber problemas de indigestión, etcétera. Bueno, ese es tomando en cuenta el primer mecanismo, ¿no? Si pasas la siguiente, por favor. Bien, el sistema digestivo es maravilloso, es muy complejo, es muy interesante también. Es muy bonito poder analizarlo desde su funcionamiento normal. La descomposición de los alimentos, por ejemplo, empieza, como les decía, desde la masticación. Cuando una persona no tiene bien su dentadura, ya sea por caries, porque le faltan piezas, porque padece de gingivitis crónica, por ejemplo, o por alguna razón no puede llevar a cabo el proceso normal de la masticación, desde ahí empieza a alterarse la sana digestión. La absorción de nutrientes sucede a nivel del intestino delgado. Un intestino delgado que está saludable tiene el intestino tiene como una especie de cepillito y en las puntas de este cepillito es donde se absorben los nutrientes. ¿Qué pasa cuando un intestino está saludable? Pues los nutrientes se absorben y pasan al torrente circulatorio y así es como el cuerpo los recibe. Cuando por alguna razón el intestino está inflamado, este proceso se altera. Por ejemplo, en un caso de diarrea, por ponerles un ejemplo breve, cuando hay diarrea, estas vellosidades del intestino se aplanan, como que desaparecen, y entonces no es posible la absorción de dichos nutrientes, y por eso la evacuación se vuelve líquida, porque no hay la capacidad intestinal de procesar los alimentos. Y bueno, como les comentaba, también el proceso digestivo está controlado por cierto grupo de hormonas y nervios que son el plexo mesentérico, el plexo solar. Toda el área abdominal está recibiendo la inervación que permite principalmente la peristalsis. ¿Qué es la peristalsis? El movimiento que hace nuestro intestino, es un movimiento que se da como un proceso de ir haciendo que se movilice el bolo alimenticio. Una vez que los alimentos ya pasaron de la boca al estómago, empiezan a ser remolidos, por así decirlo, por las sustancias, por la bilis, por el ácido clorhídrico, y entonces se vuelve como una masita, como una pasta.
el intestino hace la movilización de manera que este bolo alimenticio, se llama, pueda ir avanzando, y pueda ir el intestino absorbiendo los diferentes nutrientes. La siguiente, por favor. Pero bueno, eso es en un mecanismo normal, en un mecanismo saludable. Una vez que se absorben los nutrientes, en el intestino grueso se absorbe la mayor cantidad de agua de los alimentos y es cuando se compacta el resto de los residuos que no son absorbidos por el cuerpo, las fibras, todo el componente de los alimentos que no se absorbe es lo que compone la materia fecal. Cuando termina la digestión, viene la deposición, que es la evacuación de esta materia fecal, que son todos los residuos, digamos, de alimento que no se digieren, que no son necesarios. Ahí termina la digestión. Eso es un proceso digestivo natural, digamos, saludable. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa y por qué la importancia de tocar este tema? Porque la digestión muchas veces está descompuesta, está desordenada, ¿sí? Y mucho tiene que ver con una gran cantidad de factores. En primer lugar, la alimentación es el factor más importante. La alimentación está formada por muchos factores. Una es el tipo de alimentos que consumimos, otra es la frecuencia en los horarios de alimentación que tenemos. Lo ideal, yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado, lo ideal es hacer mínimo 3 comidas al día, ¿no? Llevando un régimen alimenticio más disciplinado, más estructurado, se hacen 3 comidas al día y 2 colaciones, de manera que el estómago reciba alimento aproximadamente cada 3 horas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos un estilo de vida que nos permita llevar este ritmo, o más bien no lo sabemos hacer, y entonces muchas veces vamos por ahí con una comida al día, ¿no? O empezando el día en ayuno prolongado hasta las 2 de la tarde, y de ahí al término del horario de trabajo, las cenas es algo fuerte porque pues tenemos mucha hambre de muchas horas de trabajo y hacemos una cena muy fuerte. ¿Qué pasa? Después de cenar, una hora después, cuando mucho, ya estamos acostados y entonces eso altera la digestión y no es la manera saludable de alimentarse. ¿Qué pasa? Muchas veces escogemos los alimentos por comodidad, porque tengo cerca una fondita y entonces ahí es donde como, ¿no? Me adapto al menú que venden ahí o, no sé, si está cerca de mi trabajo una calle donde vendan tortas, tacos y semitas, pues lunes me tocan tortas, el martes tacos y el miércoles semitas, ¿no? Y esa no es una buena manera de escoger los alimentos, ¿no? Otra de los factores que hacen que escojamos los alimentos es por gusto o por sabor. Estamos muy, digo estamos porque es algo, un problema social, estamos muy mal acostumbrados a elegir los alimentos por sabor. Y una de las cosas que necesitamos aprender es elegir los alimentos por su componente nutricional, por lo que nos aporta un alimento, no tanto por decir, pues se me antoja esto, o como esto me gusta, voy a... Perdón, tuve una interrupción por mi teléfono, ¿me escuchan? Sí, ya la escuchamos, doctora. Gracias. Adelante. Sí. Sí. Sí, entonces, estábamos en el tema de que elegimos los alimentos por sabor y necesitamos aprender a ir más allá de esa sensación agradable que es el sabor. Eso es algo momentáneo nada más, pero
no debe de ser la razón principal para escoger un alimento, ¿no? Bueno, hay muchas otras circunstancias que nos pueden hacer enfermarnos. Una es un mal horario en la alimentación, una dieta que no esté balanceada. Sabemos que la alimentación necesita una cantidad de fibra y una cantidad de agua diaria para que tenga una buena consistencia el bolo alimenticio. Cuando no tenemos suficiente consumo de agua, este bolo alimenticio es muy seco. ¿Y cuándo sucede? Por ejemplo, cuando consumimos exceso de harinas, sopa de pasta, pan, galletas, cuando esa es la base de la alimentación y no hay suficiente ingesta de líquidos, pues el bolo alimenticio se vuelve muy, muy seco. Por consecuencia, el movimiento intestinal se vuelve pesado, se vuelve lento, difícil. Es como, es una mala comparación, pero es como una tubería tapada. Cuando hay exceso de sólidos, no es posible que haya un buen drenaje, entonces eso es un mecanismo por el cual también se produce estreñimiento, se produce colitis, y bueno, otras consecuencias que no voy a adelantarme. Bueno, una de las causas más frecuentes de enfermarnos es la contaminación de los alimentos. Aunque no podamos verlos, existen en el aire y en el ambiente una gran cantidad de virus y bacterias, ¿no? Es a veces complicado lograr que la población tenga conciencia de estos microorganismos porque como no los podemos ver, es muy fácil ignorarlos, ¿no? Olvidarlos. Y hay un acto tan sencillo, pero tan importante a la vez, que es el lavado de manos. Cuando no nos lavamos las manos, muchas veces nosotros somos los responsables de contaminar nuestros alimentos. Y a veces sucede que podemos pensar, es que el lugar donde compré, ahí estaba sucio, estaba contaminado, no vuelvo a comer ahí. Y probablemente si hiciéramos un análisis, ¿no? Aquí en la foto de la derecha es una cajita de Petri, es donde se hacen los cultivos en el laboratorio para ver el crecimiento bacteriano. Si pudiéramos hacer un análisis del lugar, de los trastes, del agua de garrafón con el que prepararon los alimentos, y pudiéramos hacer un análisis también tomando una muestra de nuestras manos, sería sorprendente ver la cantidad de veces que la contaminación no estaba en los alimentos, sino en nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta a veces o no tenemos conciencia de que estamos agarrando el celular, llaves, dinero, las manijas de las puertas, etcétera, y es algo que todo el tiempo está contaminado, ¿no? Se llama fomite a todos los objetos inanimados, es decir, que no tienen vida. Cualquier objeto que yo toco y puedo llenar de bacterias, se vuelve un fomite si otra persona llega, lo toca, y a través de ese contacto se lleva esas bacterias en sus propias manos. Entonces, bueno, una de las razones más frecuentes por las que se nos enferma el sistema digestivo es a través de nuestras propias manos contaminadas. La siguiente, por favor. Bien. Hay un factor que es muy importante y a veces no lo tomamos en cuenta, que es el factor social y cultural para tener problemas gastrointestinales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando viene el día de quincena? Cuando ya tuvimos a lo mejor días de trabajo muy pesado o terminamos un proyecto o se cerró un ciclo, etcétera, viene el tiempo de compartir, de convivir, o aquí en México que somos tan dados a tener días festivos, parte de nuestra cultura es reunirnos para comer. Y pues la comida mexicana tiene la característica de que todo lleva chile, todo lleva masa, grasa, manteca, y ese es como lo que le da sabor, ¿no? A la convivencia. O como está en la foto aquí del lado izquierdo, ¿no? Si es una reunión y lo que queremos es algo rico y algo rápido y que nadie tenga que trabajar, pues pedimos por una aplicación una pizza o unos tacos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos la mayoría de las opciones en estas
en estos lugares para comprar comida, la mayoría es comida rápida. Muchas veces pasamos de largo los lugares donde vendan ensaladas. No digo que todos, pero la gran mayoría, a lo mejor un 70% de la población tiende a tener un gusto preferente por este tipo de comida, ¿no? Habrá gente que prefiera comer una ensalada o que prefiera comer algo que lleve fruta, que lleve verdura, que sea comida más ligera, pero no es la mayoría de los casos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que cuando es por un componente social, ¿no? Ya sea por decir con amigos o compañeros del trabajo, o si es domingo, porque hay una reunión familiar, etcétera, casi siempre lo que nos acompaña son alimentos de este tipo, ¿no? Alimentos condimentados, alimentos con mucha grasa y en la mayoría de los casos siempre tenemos algún irritante extra, ¿no? Ya sea bebidas alcohólicas, café, picante, ¿no? Mucha gente, hasta hay estos dichos de, pues que el cuerpo sienta lo que recibe, ¿no? Entonces, ese es como una manera de decir, entre más sabor y más condimento tenga el alimento, mejor me va a caer, ¿no? Y desgraciadamente es al revés, porque el exceso de irritantes, pues no le cae bien al tubo digestivo, sino que lo inflama, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Si nos vamos comiendo así todos los días, un día porque se hizo tarde y no se prepararon los alimentos, otro día porque hay una reunión, otro día por antojo, ¿no? Etcétera. Y vamos consumiendo alimentos que no son los más adecuados para la digestión, pues la digestión se descompone. Y bueno, la siguiente, por favor. Ok, bueno, pues aquí a la izquierda pueden ver unos ricos tacos al pastor con su piñita, cebolla, cilantro, un limoncito. A quien no haya comido se le está haciendo agua a la boca seguramente. Pero bueno, eh, a la derecha tenemos una imagen de una bacteria eh, a manera de recordatorio de que muchas veces los alimentos pueden verse deliciosos, pero si son alimentos contaminados, pues no van a terminar siendo algo bueno o algo saludable para el organismo, ¿no? Y bueno, uno de los factores que tenemos que tomar en cuenta es eh, que la mayoría de las veces el daño gastrointestinal es provocado por nosotros mismos. Tal vez las menos de las patologías a nivel de tubo digestivo son causadas por cuestiones genéticas o por alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Ahorita mencionaré una lista de enfermedades, pero en la mayoría de estos trastornos de los que estamos platicando el día de hoy, los provocamos nosotros mismos. Como decía, por los malos hábitos alimenticios, por consumir alimentos contaminados, por exceso de irritantes, pero también muchas veces, como decíamos, el darle prioridad a muchas otras cosas antes que a tener una buena alimentación, también es un problema cultural desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque le damos prioridad al trabajo, muchas veces, sobre todo la gente en edad productiva. La prioridad está en la dinámica familiar, en los horarios, en cumplir con metas laborales, etcétera. Y si no tenemos como una prioridad nuestra alimentación, pues es muy probable que andemos arrastrando problemas digestivos. Uno de los factores frecuentes aquí en México, digo en México porque también tiene mucho que ver con la educación que tenemos para preparar alimentos y para su consumo. Mucho tiene que ver el hecho de consumir alimentos en la vía pública. Es bien frecuente que las personas que venden comida en la vía pública, no hablo de restaurantes o de instalaciones
más formales, sino de muchos puestos de comida que no son negocios formales, pero sin embargo son la fuente de alimentación de muchas personas. Ajá. No siempre hay una buena higiene, se utiliza agua de purificadora que no está en las mejores condiciones y también por medio del agua llega la contaminación. En esa foto que ustedes están viendo es una microscopía electrónica de una bacteria que se llama E. coli. Y bueno, la E. coli es una bacteria que está presente en la mitad de los casos de gastritis. Vamos a entrar en materia de enfermedades, hablando una por una. Una de las que quisiera mencionar en primer lugar es esta, la gastritis. La gastritis sucede por varias cosas. La más frecuente es que sea por esta bacteria, ¿sí? En la mitad de los casos de gastritis, si nosotros pudiéramos hacer un análisis de los casos de gastritis en su totalidad, la mitad está causada por esta bacteria que llega y se ancla, entra a través de los alimentos y se ancla en la mucosa gástrica, y la bacteria por sí misma está generando ácido, como si la bacteria, eh, como si la bacteria estuviera haciendo pipí y ese desecho está generando exceso de ácido en el estómago. Y esa acidez, y además viene acompañada de exceso de café, alcohol, picante, ayunos prolongados, etcétera, produce que haya mucho mayor acidez en el estómago. Y bueno, tiene tratamiento, no es algo que se queda ahí para siempre, pero mucha gente, al no tener un seguimiento en dar atención médica a los problemas gastrointestinales, mucha gente piensa, no, si ya tengo gastritis, con una vez que le dijeron que tiene gastritis, se queda con la idea de que es un problema permanente, ¿no? O para siempre. Y no es así, no es así. Hay que buscar atención médica, hay tratamiento específico para este tipo de problemas, ¿sí? Es un tratamiento de 2 semanas, cuando ya se tiene el diagnóstico preciso, el tratamiento se lleva a cabo de 2 a 4 semanas y se corrigen los hábitos y se quita el problema. Malo es que muchas veces, una vez que ya se llevó el tratamiento, la persona vuelve a los mismos hábitos y vuelve a consumir alimentos en la calle, se vuelve a infectar y bueno, la gastritis se presenta nuevamente. Pero es un problema de los más comunes, de los más frecuentes y bueno, eso quiero que se les quede muy claro, que no es un problema permanente, es un problema que tiene tratamiento, tiene solución, pero hay que aprender a mantenerse en una buena rutina para tener una mejor digestión y evitar que se nos vuelva a presentar este problema. Ok, una, una proporción menor de los casos de gastritis también está provocada por medicamentos, lo que se llaman AINES, antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos que debido a su uso y abuso pueden provocar también una inflamación de la mucosa gástrica, y estoy hablando de medicamentos como lo son las aspirinas, el diclofenaco, el naproxen. Todo este grupo de medicamentos son los que se llaman antiinflamatorios no esteroideos y cuando se utilizan de manera prolongada, mucha gente tiene el hábito incluso de traer en su bolsa o en la guantera de su coche, traer aspirinas. Y tiene un dolor de cabeza, que probablemente el mismo dolor de cabeza es porque lleva muchas horas sin comer, o no ha dormido bien, o está estresado, etcétera. A veces, aún sin haber consumido ningún alimento, primero recibe el estómago 2 aspirinas y un café, ¿no? Esa es una de las causas también frecuentes de la gastritis, y bueno, es una muy mala costumbre. Les pido que por favor no lo hagan. No, en primer lugar, no se automediquen, pero en segundo lugar, este tipo de medicamentos evítenlos porque son pues de los causantes de gastritis frecuentes. Y bueno, una gastritis crónica que no se atiende debilita la mucosa a tal punto que a veces se perfora esta mucosa y es lo que conocemos como úlceras. Y las úlceras ya son una situación más delicada, más seria, más avanzada, que puede y muchas veces requiere tratamiento hospitalizando al paciente.
Un punto del que quiero hablar aquí en el tema de la gastritis es el uso del omeprazol. Es terrible que incluso haya comerciales, ¿no? Con cancioncitas de omeprazol, como si fuera una opción de tratamiento para quitar todo el malestar. Y bueno, sí, efectivamente es uno de los medicamentos que se utiliza cuando hay gastritis. Su función es de un grupo de medicamentos que se llama inhibidores de la bomba de protones. Lo que hace el medicamento es disminuir la cantidad de ácido, o sea, cambia el pH del estómago, y eso es lo que da permiso o da tiempo, digamos, de que el estómago se desinflame, que el estómago cicatrice esta inflamación, este daño que está teniendo. Pero por sí mismo el omeprazol y toda la familia de estos medicamentos no corrigen un problema de gastritis por sí solo. Es muy frecuente en la consulta ver pacientes que lleguen con este historial de decir, pues es que tengo ardor y ya me conozco, ya sé que cuando empiezo a tener ardor y dolor en la boca del estómago, me compro un omeprazol, me lo tomo una semana y se me quita, ¿no? Pues la verdad es que no se quita, solamente se calma el síntoma por unos días, pero no se corrige el problema. Y bueno, aquí es donde nuevamente les invito a que soliciten atención médica para que lleven un tratamiento correcto para corregir este tema de gastritis, los que tengan ese problema. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Qué enferma el sistema digestivo? Pues bueno, ya hablamos un poco acerca de bacterias, de virus, de manos sucias, pero vamos a hablar de este siguiente punto que también es muy importante y es muy frecuente, que son parte de nuestros hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? Cuando en una consulta, por ejemplo, el doctor pregunta, ¿fuma? ¿Toma? ¿Consume medicamentos todos los días por alguna enfermedad crónica? ¿Cuántas comidas al día hace? Con toda esta información estamos haciendo un diagnóstico para saber cómo son los hábitos alimenticios del paciente. Es muy frecuente que haya consumo de alcohol. Desafortunadamente es muy frecuente también, incluso en menores de edad. Y pues aquí en México se hace, por ejemplo, una encuesta que es la encuesta de salud y nutrición. Acaba de salir la versión 2021. Y en esta encuesta se hace un análisis de cuánto alcohol consumen los mexicanos, ¿no? Es más frecuente el consumo en hombres, pero las mujeres también están alcanzando un consumo mayor actualmente. El 7% de la población que respondió que sí consume alcohol, lo está consumiendo una vez a la semana. Y ya en menor proporción es una vez al mes, pero también hay un grupo de personas que ya tienen un problema de consumo de alcohol excesivo, que es el alcoholismo más severo, donde consumimos alcohol 2, 3 veces a la semana, incluso todos los días, ya en casos de alcoholismo grave, ¿no? El alcohol es uno de las sustancias que más daño hace al sistema digestivo, no solamente porque provoca quemaduras a nivel de tubo digestivo, sino que también su absorción, su digestión y el proceso del alcohol en el cuerpo se lleva a través del hígado. Y un hígado que lleva mucho tiempo procesando alcohol, se inflama. ¿Qué pasa con un hígado que está inflamado de manera crónica? Pues empieza a provocar síntomas y signos que le llamamos hígado graso. Es una de las causas más frecuentes de tener este tipo de problemas. Y eso, aunado a una dieta que tiene exceso de grasa, por ejemplo, exceso de grasas de origen animal. Veamos un ejemplo de, no sé, un hombre de 50 años que trabaja en temas administrativos, a lo mejor es, no sé, un político, no tengo nada en contra de los políticos, solo es por poner un ejemplo, y que gran parte de sus negocios los tiene que cerrar invitando a su cliente a comer,
o invitándole unos tragos, y ya dentro de los tragos es como puede hacer los negocios. ¿Qué pasa? Que cae en exceso de consumo de bebidas alcohólicas, consumo de grasas, consumo de irritantes, de tabaco, etcétera. Y entonces este estilo de vida de pronto es complicado de quitar o de cambiar, porque aquí el paciente tiene enganchada su dinámica laboral con todo este consumo de sustancias. Entonces, no nada más es como la buena intención de cambiar los hábitos, sino también entender que tiene un componente económico, psicológico, social, y bueno, cada uno de los seres humanos tenemos una formación en todos estos aspectos, algunos saludable, otros no, pero es un tema complejo que también requiere muchas veces atención integral, ¿no? Para lo cual, pues por eso necesitamos asesoría nutricional. Aquí en la plataforma, por ejemplo, que tenemos el equipo de nutriólogos, es indispensable trabajar de la mano el equipo médico con el equipo de nutrición en este tipo de situaciones, porque los pacientes necesitan educación, necesitan orientación, ¿no? Y también el componente psicológico tiene la misma importancia, porque muchas veces cuando hay desórdenes alimenticios, tiene que ver mucho con el aspecto emocional de las personas, ¿no? Si una persona, por ejemplo, no, vamos a poner ahora un ejemplo de una paciente mujer. Si la paciente no quiere engordar y no sabe cómo llevar un buen régimen alimenticio, lo primero que piensa es que tiene que dejar de comer. ¿Qué pasa? Que cae en situaciones de ayuno prolongado, de resistencia a la insulina y le pasa todo, ¿no? Una gastritis, una colitis, menos bajar de peso. Entonces, por eso es indispensable la atención integral por parte de psicología, por parte de nutrición y por parte también de atención médica. La que sigue, por favor. Muy bien. Bueno, un sistema digestivo que está enfermo puede tener en general múltiples síntomas, ¿no? Voy a mencionarlos en orden de frecuencia y dependiendo de cuáles son los síntomas es la parte del tubo digestivo que puede estar enferma. No vamos a hacer aquí diagnósticos ni a hablar de un tema en específico, solamente mencionar que muchos de estos síntomas van acompañados de 2 o 3 daños o de 2 o 3 problemas a nivel de tubo digestivo. Por ejemplo, uno de los síntomas son las agruras, otro es el ardor o dolor en la boca del estómago. Otro síntoma es la sensación de estar inflamado o estar distendido, sobre todo al final del día. Ajá. Tener esa pancita natural, que no es natural, tiene mucho que ver con una flora intestinal que está descompuesta. El tener exceso de ruido intestinal, por ejemplo, terminar de comer, lo normal es que por la digestión el intestino haga ruidos, haga sonidos, pero cuando estos ruidos son excesivos, muchas veces habla de un intestino que tiene demasiado gas, que está generando mucho gas y que está inflamado, y al final del día también hay retención de líquidos, y eso es lo que hace que muchas veces hasta se tenga que desabrochar el botón porque ya no le queda el pantalón que en la mañana sí le quedaba, al final del día no. Pero si pudiéramos hacer un análisis, pues también ahí hay el exceso de consumo de irritantes durante el día, ¿no? Bien, entonces, exceso de gases, distensión abdominal, dolor al evacuar, cambio en la consistencia de las heces, que algunos días sea muy dura la consistencia de las heces fecales y otro día sea líquida o semilíquida. Eso también son síntomas de un intestino que no está funcionando bien. Y bueno, ya síntomas más delicados es, por ejemplo, el sangrado de tubo digestivo. El sangrado de tubo digestivo puede ser sangrado alto o de tubo digestivo bajo, como es en el caso de las hemorroides, por ejemplo. Y ya en casos menos frecuentes, pero más graves, es cuando llega a haber algún cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Aquí la recomendación es que se visite al médico y la recomendación general es para todas las personas mayores de 45 años
hacer una colonoscopía de rutina. En personas más jóvenes, solamente cuando sea por indicación médica, con síntomas muy específicos que hagan sospechar que el intestino pueda estar enfermo, entonces sí hay que hacer el estudio, tomar muestras para ver cómo está el tejido y ver, pues hacer el diagnóstico por este medio. La que sigue, por favor. Bien. Es la imagen de justo lo que acababa de comentar. Dolor abdominal. Dolor abdominal también es muy frecuente, a veces después de comer, o bien simplemente dolor desde que amanece, sin haber consumido ningún alimento. Ese es un signo de que el intestino no está sano. La que sigue, por favor. Bien, creo que ya me extendí, ya me emocioné con el tema y ya me llevé bastante tiempo, pero bueno, estoy por terminar. Bueno, al final vamos a hablar cómo prevenir estos trastornos gastrointestinales. Pues primero identificar cuál es el problema que tenemos, ¿no? Ahorita con lo que ya comentamos, les invito a que reflexionen. ¿Tengo buenos hábitos alimenticios? ¿Estoy bien con mis horarios de comida? ¿Estará adecuado el tipo de alimentos que estoy escogiendo? ¿Sí me lavo las manos, no? También el hecho de desparasitarse una vez al año, como comentaba, la comida mexicana más bien la comida de la mayoría de los mexicanos tiene un alto contenido de irritantes, pero también muchas veces son alimentos preparados en la calle, lo cual nos hace la necesidad de desparasitarnos mínimo una vez al año. Esa es la recomendación para todos, una vez al año. Los niños se pueden desparasitar a partir de los 3 años. Rara vez los pediatras indican que sea de más chiquitos, dependiendo también de los cuadros de infección gastrointestinal, pero lo recomendable es que los niños a partir de 3 años se desparasiten una vez al año. Y en adultos, si es muy frecuente el consumo de alimentos en la vía pública, entonces la recomendación es mínimo 2 veces al año. Y por último, pero no menos importante, es hablar acerca del cuidado de la flora intestinal. El intestino tiene bacterias que son buenas para la digestión, que son saludables, que nos ayudan a procesar los alimentos y a la absorción de los alimentos también, de los nutrientes en el cuerpo. Muchas veces por infecciones o por consumo de alcohol, por ejemplo, esta flora intestinal se muere, también por el uso de antibióticos, esta flora intestinal se muere y si no la reponemos, se descompone la digestión y entonces muchas veces esa es la causa de que no mejore una persona que tiene un intestino inflamado, por ejemplo. Una colitis, muchas veces lo único que necesita es reponer flora intestinal y con eso regresaría a la normalidad. Y bueno, la que sigue, no sé si hay otra. Ok, bien, pues eso sería básicamente la información que yo quería compartirles esta tarde. Y bueno, vamos ahora con las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Mira, aquí preguntan, por ejemplo, me detectaron Helicobacter pylori. ¿Es peligroso? Ok. Es importante darle tratamiento. Como decía, el Helicobacter es la causante de la mitad de los casos de gastritis. Se puede erradicar y si no se atiende y se vuelve un problema crónico, sí puede llegar a causar, en algunos de los casos, hasta un cambio en el tejido, ¿no? De degradar lo que es la mucosa gástrica normal y en casos súper graves terminar en un cáncer. No quiero alarmar, pero sí llega a ser peligroso cuando no se atiende. Pero si se corrige el problema, pues le puede ir muy bien. Muchas gracias. Nos están preguntando, ¿qué ocasiona el café al sistema digestivo? El café. Bueno, el café es un estimulante del sistema nervioso, entonces es una sustancia altamente adictiva, ¿no? Pero una taza de café al día no le hace daño a un intestino saludable. El problema es cuando el consumo se vuelve excesivo. Todas las sustancias que consumamos en exceso nos pueden causar problemas. Y la cafeína, pues, no es la excepción.
Entonces, la cafeína en exceso provoca exceso de acidez en el estómago y a nivel del colon provoca distensión y provoca cólicos, altera la peristalsis de manera que puede hacer que sea más fuerte, más tensa, ¿no? Ya no es un movimiento intestinal amable, sino que se vuelve más agresivo, por así decir, y puede causar cólicos y distensión. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también cómo se regenera la flora intestinal. Ok, pues se puede regenerar de dos maneras. Una es a través de los alimentos, ajá. Hay lo que conocemos como probióticos y prebióticos, ajá. Esto es, los probióticos son a través de suplementos alimenticios. Hay varias presentaciones, hay varias marcas, incluso en el mercado. No quiero meter ningún gol, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las marcas más comerciales se llama enterogermina. Son ampolletas y vienen dosificadas para consumir una ampolleta al día. En casos de diarrea se pueden consumir 2 al día. Y esto repone, si se toma durante 10 días, esto repone la flora intestinal de una buena manera. Pero también lo ideal aquí es que sea con prescripción médica y no sea nada más, es decir, no comprarlos nada más, sino solicitar una consulta porque probablemente no es lo único que necesita. Muchas gracias. ¿Una persona delgada también puede padecer de hígado graso? Sí, sí, desde luego. Una persona puede tener un cuerpo aparentemente delgado, incluso estar en su peso normal, pero aquí los expertos son los nutriólogos, pero la composición corporal es lo que determina la salud de un hígado. Si tiene una persona poca masa muscular, poca densidad ósea, pero mucha grasa, el hígado la padece y tiene que trabajar con este exceso de volumen de grasa que tiene el cuerpo. Una persona puede estar aparentemente con sobrepeso, más gordita, etcétera, pero al revisar la composición corporal es una gran cantidad de músculo y los huesos, la densidad ósea también es importante y no, o sea, podríamos pensar que la persona que se ve delgada está más saludable y no necesariamente. Entonces, sí, independientemente de la apariencia física, hay que hacer un análisis de la composición corporal y también checar con estudios de laboratorio cómo está la función hepática. Se puede revisar de dos formas, con la función a través de los químicos, o sea, es decir, un examen de sangre, y también con un ultrasonido para ver cómo se ve la imagen. Muy bien. Y siguiendo con el hígado graso, nos dicen que sí es recomendable el té de diente de león. Pues como médico voy a decirles que la mayor recomendación en primer lugar es ponerse en manos de un especialista que puedan checar la función del hígado en primer lugar. No, yo no recomiendo tomar ninguna sustancia antes de tener la certeza diagnóstica de en qué estado se encuentra la función hepática. Y Muchas eso pues gracias. no hay con los estudios de laboratorio y de gabinete, que son el ultrasonido y los exámenes de las pruebas de función hepática. Perfecto. Nos dicen también que el picante en general se considera malo o solamente cuando es en exceso. Híjole, aquí me ponen un poco en dificultad porque decir como tal que el picante es malo, me van a cerrar la sesión todos. Al igual que hablábamos que con la cafeína, no hay no podemos culpar específicamente al picante de enfermedades gastrointestinales, tanto como a la voluntad de la persona de equilibrar las cantidades pues de sustancias que consumimos, ¿no? En este caso, los irritantes, por ejemplo, tal vez el problema no es comer picante, tal vez el problema no es tomarse un café o consumir un vaso de cerveza, ¿no? El problema es que durante el mismo día, por ejemplo, una persona se toma el café en la mañana, se come el picante al mediodía, se toma la cerveza en la noche y se fuma el cigarro el mismo día y al final del día el intestino recibió
una cantidad increíble de irritantes, que es lo que no le da tiempo de recuperarse o de defenderse o de sanar, porque es sumamente agresivo el recibir tantos irritantes en tan poco tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Nos preguntan que, bueno, más bien nos comparte que ha escuchado de los productos de Herbalife que dañan mucho los intestinos. ¿Es correcto? Pues yo no tengo como tal información específica de esta empresa. Sí he visto algunas notas, sí he visto algunos artículos que hablan acerca de pacientes que estuvieron consumiendo estos productos durante algún tiempo y pues hay la demostración por laboratorio que tuvieron secuelas a nivel del hígado y del riñón, pero pues también no me quiero meter en temas escabrosos, ¿no? Puede ser de esta marca o de cualquier otra, el consumir suplementos alimenticios sin supervisión médica y sin tener previo conocimiento de cómo está su cuerpo, puede ser que ya tenían un problema previo y solamente fue un desencadenante. Perfecto. No estoy ni a favor ni en contra de Herbalife. No. Sí, totalmente de acuerdo. Dice que si nos podría por favor explicar la relación que hay entre los problemas intestinales y el metabolismo. O sea, ¿cómo es el efecto positivo o negativo? Los problemas intestinales y el metabolismo. Ok. Ajá. Bien. Bueno, espero poder contestar su pregunta. La digestión es el primer paso, que la digestión junto con la respiración son los medios por el cual el cuerpo se mantiene vivo y sano, a través de recibir el oxígeno y a través de recibir los nutrientes. Un cuerpo que no está recibiendo una adecuada nutrición, ya sea porque la dieta tiene carencias o porque el intestino está inflamado y no puede absorber los nutrientes aunque los esté recibiendo, no está teniendo una buena composición de las células. Y las células empiezan a atrofiar, se empiezan a dañar, se empiezan a inflamar. Y bueno, hablo de la célula porque la célula es la que compone los tejidos y los tejidos forman los órganos y los órganos el sistema y los sistemas, pues el cuerpo humano en general. Entonces, un problema de digestión, un trastorno gastrointestinal, sí altera el metabolismo, puede alterar todo lo que implique una baja oxigenación, una malnutrición, puede tener repercusiones, ¿no? Un ejemplo muy sencillo y muy conocido por todos es una dieta carente de hierro, por ejemplo. Falta de hierro en la alimentación de manera prolongada provoca anemia. La anemia es la falta de hierro en la sangre y el hierro es necesario para que el cuerpo pueda transportar oxígeno. Entonces, si no se puede hacer un transporte de oxígeno, no recibe suficiente el cerebro, el intestino, los músculos, los riñones, ¿no? Y hay repercusiones a nivel múltiple de los órganos. Por poner un ejemplo, entonces esa es la manera en que repercute. A lo mejor hay problemas que se notan en pocas horas, ¿no? Por ejemplo, el no comer durante un día, ¿no? Porque hay malos hábitos o porque se tiene un ayuno de manera voluntaria por cualquier razón, puede repercutir en una hipoglucemia que provoque un dolor de cabeza, ¿no? Esa es un efecto inmediato, digamos, pero también a largo plazo, pues puede ser un daño a nivel de los tejidos o de los órganos, como acababa de comentar. Perfecto, muchas gracias. ¿A los cuántos meses es recomendable empezar a dar alimentos a un bebé para no lastimar su sistema digestivo? Bueno, aquí es un proceso muy específico. Eso sí lo dejamos en manos de los especialistas, de los pediatras. En general, la recomendación es que aproximadamente a los 6 meses, 5 o 6 meses de edad, un bebé puede empezar a probar alimentos sólidos y es un proceso gradual. Hay nuevas vertientes, ¿no? De cómo se llevaba en años anteriores,
que primero se les daba frutita y verdura y después las proteínas, y se consumía un solo alimento a la vez para detectar alergias. Ahora hay unas nuevas dinámicas, unas nuevas formas de nutrición, de empezar la lactación, que se llama así al inicio de otro tipo de alimentos además de la leche. Y pues sí es más o menos esa edad, pero sí la recomendación es que pida asesoría con un especialista en pequeñitos, que sería un pediatra, por favor. Gracias. Nos preguntan que si la gastritis ¿qué puede provocar con el paso del tiempo? O sea, la gastritis, ¿qué provoca con el paso del tiempo? Ok, bueno, pues en primer lugar, una mala absorción de nutrientes, ¿no? Una mala digestión por tiempo prolongado provoca muchos problemas. En primer lugar, la gastritis crónica, sobre todo gastritis que se han mantenido con exceso de irritantes, con exceso de omeprazol durante 20 años, llega a haber consecuencias tan graves como una que se llama linitis plástica, que es que el estómago se llega a volver como si fuera de plástico, precisamente. Es un tipo de cáncer, desencadena en un tipo de cáncer y es pues la consecuencia más grave que yo creo que puede tener. Pero también una gastritis que no se atiende y se mantiene de manera prolongada, pues como decíamos, es el inicio de problemas metabólicos mayores. Perfecto. ¿Y una colitis puede evolucionar a gastritis o son cosas completamente opuestas? La definición de gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? O sea, de la cámara gástrica, del estómago. Y colitis es la inflamación del intestino, que es la porción distal del tubo digestivo. Son diferentes zonas del intestino, son diferentes síntomas, pero finalmente el punto en el que coinciden es en la inflamación. Hay personas que padecen de gastritis y es el único malestar que tienen. Hay personas que padecen gastrocolitis, que quiere decir que además de que tienen problemas porque tienen un helicobacter, también tienen un intestino inflamado con exceso de gases y a veces se traen empalmados uno o dos o hasta más diagnósticos en una sola persona. Bueno, muchas gracias. Bueno, y la última pregunta, nos dicen que un intestino saludable, ¿cuántas veces debe ir al baño? Bueno, esto es variable. Lo normal es mínimo una evacuación al día. Los gastroenterólogos manejan que puede haber una evacuación cada tercer día y llega a ser saludable, y también hasta una rutina de 3 evacuaciones por día, es decir, cada vez que el paciente come, va al baño y eso también llega a ser normal, pero por decirlo así, un promedio sería mínimo una evacuación al día, es saludable. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. ¿Nos puede recordar los horarios en los que usted da consulta para que si nuestros participantes del día de hoy quieren agendar con usted, estaría perfecto? Ok, sí, con mucho gusto. Pues mira, yo estoy a sus órdenes sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche en la plataforma. Y soy la doctora Ana Laura Cuevas, a sus órdenes, por si me buscan ahí en el panel de médicos, esa soy yo. Muchas gracias. Y de igual manera también quisiera exhortar a todos los participantes a que se consulten con nuestros médicos a través de la plataforma de Mi Doc Online. Es muy fácil, solamente tienen que ingresar a la aplicación y ahí pueden entrar al apartado de médicos generales y agendar su consulta. Pues muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias a ti también y gracias a todos por su tiempo.